Ok. Entonces, muy buenos días, jóvenes. Hoy día estamos a día 30 de septiembre, día jueves, ¿verdad? Y vamos a comenzar a trabajar con respecto a los conceptos básicos de dinámica. Cuando yo hablo con los conceptos básicos de dinámica, estoy hablando justamente de dos partes de la física que técnicamente nosotros ya habíamos estudiado anteriormente, que corresponde justamente a la cinemática, vamos a colocar aquí física, ¿cierto? Física clásica, como se conoce, física clásica, que la física clásica fue justamente descubierta por don Isaac Newton, ¿verdad? Con varios ayudantes por ahí, pero él se conoce como el padre de la física, y él descubre que hay una física que se denomina cinemática, que fue lo que vimos anteriormente, que estudia justamente el movimiento, pero estudia el movimiento como tal nomás, o sea, estudia el por qué, no estudia el por qué se mueven las cosas, sino que solamente estudia el movimiento en sí, ¿de acuerdo? Esa es como la gran diferencia. Y aparece de la mano con esta suerte de parte de la física el término dinámica, que este sí corresponde al estudio de por qué se mueven las cosas. O sea, aquí estudia el origen del movimiento. Estudia el origen del movimiento. O sea, él se pregunta aquí por qué se mueven las cosas, por qué no se mueven, por qué si hago esto se va a mover, por qué si hago esto otro no se va a mover, y así sucesivamente. Entonces, la cinemática, que fue lo que vimos anteriormente, tiene que tener estrecha relación solamente con el movimiento como tal. O sea, no estudia, como digo, no estudia el por qué las cosas se mueven, sino que solamente estudia el movimiento. En cambio, la dinámica, que es lo que vamos a empezar a ver hoy día, corresponde justamente al estudio del origen de por qué se mueve. Técnicamente aquí hay dos cosas bien interesantes. En la primera, en cinemática, no se trabaja con masa, no se trabaja con masa, no masa, ¿cierto? Pero obviamente en dinámica sí se trabaja con masa. Y aquí viene el concepto que usted me estaba tratando de decir, que era justamente el concepto de peso, que es justamente esta ley de gravitación universal o esta ley de gravedad o regla de gravedad que existe o fuerza de gravedad que existe en nuestra Tierra, que nos mantiene pegados a ellas. De hecho, o sea, pegado en el sentido de que estamos siempre en el piso y podemos caminar y un montón de cosas, ¿cierto? Pero esta es como la realidad entre las dos cositas que tiene que ver con dinámica y cinemática. Y uno de los conceptos más básicos de la dinámica corresponde a fuerza. Entonces dice, ¿qué es una fuerza? Y aquí viene la definición. Dice, para que exista una fuerza se necesita la interacción de al menos dos cuerpos. Una fuerza es la acción mutua entre dos objetos y no es una propiedad de ellos. Esto quiere decir que por esta razón no es posible afirmar que algo o alguien posee fuerza. Algunos de los efectos visibles de una fuerza son los cambios en la forma y en el estado de movimiento de un cuerpo. Que esto lo dijo un compañero antes de comenzar la clase. Y eso estaba absolutamente correcto. ¿De acuerdo? Así que ahí está. Por favor, escriban esta parte si no les molesta mucho, para que ya la tengamos ya formalizada en el cuaderno. Me avisan cuando estén listos para poder seguir. ¿Vamos?
Usted me dice cuando esté listo, por favor. Perfecto, me dice entonces que está listo. Sebastián ya está listo, los demás están todo bien también. Asumo que sí. Perfecto. Seguimos entonces. La siguiente parte es entender de qué se trata la fuerza, ¿verdad? Entonces para eso vamos a ir a buscar una pequeña definición con respecto a las características de una fuerza. Miren, vamos a revisar aquí inmediatamente de qué se tratan las características de una fuerza. Mira, dice entonces que las fuerzas presentan diferencias. Dice qué característica presenta una fuerza. Dice que las fuerzas presentan diferencias, ya sea porque son grandes o pequeñas, o porque se aplican de una u otra manera. Es a partir de estas diferencias que podemos caracterizarlas, tal como veremos a continuación. Entonces, miren, fíjense lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver este dibujito que me encuentro bastante bueno, que tiene que ver con esta cosita que está acá. Bien, entonces miren, dice los efectos de una fuerza van a depender, ¿cierto?, entre otras cosas, del lugar donde se aplica, de su orientación. Una forma de representar esto es mediante vectores, atención aquí, flechas, por lo cual se dice que las fuerzas tienen carácter vectorial. En la imagen, la fuerza es representada por un vector, que en este caso es la flecha de color amarillo. ¿Qué está haciendo esta imagen? Técnicamente esta imagen viene de cuando una señorita que está por aquí, que se las voy a mostrar inmediatamente, ¿verdad? Aquí está, hace un recorrido con respecto a una caja. Miren, observen acá, por favor. Entonces, esta señorita lo que está haciendo es arrastrar una caja. Si ustedes observan cuando está arrastrando la caja, hay un punto donde justamente estoy aplicando la cuerda, que sería ese punto de ahí, que si yo lo veo, corresponde al punto de aplicación de este vector. ¿De acuerdo? O sea, cada vez que yo voy a trabajar con un vector, debo necesariamente tener, encarecidamente tener un punto de aplicación de esa fuerza, de dicha fuerza. ¿De acuerdo? Ahí está, chicos, entonces me avisan cuando estén listos para poder seguir avanzando. Vamos, dale.
Ok, entonces fíjense ustedes que se nos está repitiendo aquí el cuento con respecto a estas flechas. Estas flechas, ¿qué son realmente? Estas flechas lo que van a ser nuestro tema de hoy, que corresponde a vectores, ¿cierto? Y un vector corresponde a un ente matemático, ¿verdad? Donde siempre vamos a encontrar un punto de aplicación, este punto negro que estoy marcando acá, y inmediatamente va a aparecer lo que se llama el largo del vector, ¿cierto? Si yo lo hago de esta forma, ahí, el largo del vector, que en este caso vendría siendo este largo del vector, va a aparecer la cabeza del vector, que siempre indica el sentido, esa flecha que está ahí, ¿cierto? Va a indicar el sentido. Y con respecto a la horizontal, siempre con respecto al eje X, va a aparecer algo que se llama dirección, que corresponde al ángulo, que para caracterizarlo en física se llama ángulo teta, ¿de acuerdo? Ese ángulo teta es para trabajar con cualquier tipo de ángulo, a diferencia cuando uno trabaja en geometría, que trabaja siempre con el ángulo alfa, beta y gamma, en este caso en física se trabaja con el ángulo teta. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos el punto de aplicación, que va a ser ese de ahí, punto de aplicación. Vamos a tener el módulo del vector, módulo o magnitud, que es lo mismo, módulo o magnitud, que va a ser el largo del vector, y finalmente voy a tener el ángulo que va a corresponder a la dirección del vector, y finalmente esta cabecita que está ahí, ¿cierto? Que va a corresponder al sentido. Y esas son las partes más importantes de un vector. O sea, tenemos módulo magnitud, el punto de aplicación, la dirección y el sentido. Por favor, lo dibujan y me dicen cuando estén listos. ¿Ya? Vamos.
Ok, supongo que está listo entonces. Bien, los vectores se pueden escribir de la siguiente forma. Un vector se puede escribir como una coordenada vectorial, o sea, una coordenada rectangular. Por ejemplo, el vector v lo puedo escribir como x sub 0, y sub 0. Eso es mediante una coordenada rectangular. O también lo puedo escribir mediante vectores unitarios. Por ejemplo, en este caso, puedo escribir a y tongo más b j tongo. ¿Qué corresponde a ese y tongo? Ya ese j tongo corresponden los vectores unitarios de los ejes x e y. O sea, miren por favor, si yo tengo, por ejemplo, el vector v 4,5, yo también lo puedo escribir como el vector v 4 y tongo más 5j tongo. ¿Por qué los dos positivos? Porque ustedes se dan cuenta que las dos coordenadas que yo puse acá están positivas. Esa 4 y ese 5. Por eso por ese el más 4 y el más 5. Si yo, por ejemplo, coloco el vector a como menos 3,4, eso va a significar que el vector a también lo puedo escribir como menos 3 y tongo más 4j tongo. ¿Se dan cuenta? Si escribo, por ejemplo, el vector b como 4,8, negativo y negativo, va a significar entonces que el vector b va a tener su coordenada en vectores unitarios como menos 4 y tongo menos 8j tongo, ¿cierto? Y finalmente, si yo tengo el vector c, que va a tener coordenada 4, menos 10, eso va a significar que el vector c va a corresponder al valor 4 y tongo menos 10j tongo. ¿Se entiende? Eso es. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. ¿Cómo escribir un vector? ¿Sí, no? Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Los voy a representar. Vamos a representar esto en un plano cartesiano. Voy a asumir que cada una de los cuadritos va a significar 2 unidades. Y vamos a dibujar inmediatamente entonces estos vectores. Vamos a hacer esto hacia arriba. Vamos a colocar 6 hacia arriba. 3 más 3 son 6, más 3 son 9, más 3 son 12. Ahí está. Y el próximo nos va a quedar como... Ahí estamos. Como 3 más 3 son 6, más 3 son 9 y más 3 son 12. Hasta ahí, ¿cierto? Y me parece que hacia abajo tengo que dejarla uno más. Porque no lo hice. Ah, no, pero lo puedo. Estoy tonteando, puedo cambiar la flecha. Ahí sí, cambiar la flecha para arriba. Ahí. Perfecto, más fácil. No. Ahí. Le dibujo dos para abajo y no ser aquí a mano alzada. Listo. Ahí está. Entonces, el vector B tiene 4 y tongo, 5j tongo, que se va a significar, recordemos que cada uno de los cuadritos vale 2, entonces con 4 sería 2 y 4, ahí tengo los y tongo, y luego 5j, que sería aproximadamente por aquí. O sea, en este punto que está aquí voy a encontrar el 5 y aquí voy a encontrar el 4. Por lo tanto, nuestro vector, si yo uno el origen, siempre los vectores se unen desde el origen hasta el punto, ahí, me parece que está correcto. Ahí sí. No, un poquito menos. Ahí yo creo que está bien. Ahí sí. Entonces, este vector correspondería al vector v. Desde el 0 hasta ese punto. ¿Verdad? Y ese pintado va a significar, o sea, obviamente con la flecha. Y ahí tengo entonces el vector 4 y 5. Recordemos que aquí tengo la x, que va a corresponder a y tongo. Y ahí arriba tengo la y, que va a corresponder a j tongo. Bien, ahí estamos. Segundo vector hice menos 3i tongo más 4j tongo. Entonces voy a tener 2 y menos 3, aquí está el menos 3, y hasta el 4, que sería aproximadamente en ese punto. Tomo entonces el vector de la regla nuevamente,
denoto desde dónde hasta dónde. Si no me equivoco, vendría siendo por ahí. Voy a tomar el lápiz azul. Ahí está. Y listo. Tengo dibujado entonces el vector A. O sea, ya tengo hasta el momento el vector A dibujado en color azul. Tengo el vector B dibujado en color rojo. Ahora vamos por el vector V, que es, o sea, perdón, el vector B larga, que vendría siendo menos 4 menos 8. O sea, menos 4 lo voy a tener justamente aquí. Vamos a hacer con verde. Aquí tengo el menos 4. Y menos 8 sería 2, 4, 6, 8 hasta aquí. O sea, el punto de referencia con la flecha sería ese que estoy marcando. Tomo la regla. Tomo la regla. Ahí y lo dibujamos perfectamente. Ahí ven. Y ahí está entonces el vector B larga. Ahí sí. Vector B. Y finalmente el vector C, que lo voy a hacer con color amarillo, tiene la coordenada 4 y tongo, o sea, es justamente ahí mismo donde tengo la última, y 10 J tongo negativo, o sea, acá abajo. Significaría que llegaría a este punto que está aquí. Y ahí tengo entonces los 4 vectores dibujados. Ahí está, me parece. Un poquito menos, me parece que por ahí sí. Ahí sí. Ahí estamos, ¿sí? Bien. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento de lo que he explicado, que solamente vamos a ver representación de un vector, ¿cierto? Con sus coordenadas, tanto en forma rectangular con respecto a sus fórmulas de forma de vector unitario, ¿de acuerdo? Si ustedes observan, técnicamente es lo mismo que denotar un punto, porque si yo veo, por ejemplo, el amarillo tiene la coordenada 4, menos 10, que es exactamente la misma que tenemos aquí. Luego tenemos con el lápiz verde, tenemos la coordenada menos 4, que bueno, aquí lo está anotado menos 4, menos 8, que es la misma coordenada que está acá. El azul, que tiene la coordenada en este caso, ahí tengo el valor 4, va a ser entonces 4, perdón, no 4, sino que menos 3, ahí sí, menos 3 que está ahí está, ¿ven? Menos 3,4, y finalmente el vector V, que tiene la coordenada, como dijimos anteriormente, 4,5. ¿Sí? No sé si lo entendieron, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta. ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. ¿Por qué Dígame. no es Y y X y es Y tongo y J tongo? No, porque, por la lógica dices tú, porque como la I es J, o sea, la I es Y, claro, esa es la lógica. Este siempre va a ser No, X ¿por ahí. qué se La reemplaza I la tiene Y que ver y la con... X? ¿por qué se le pasa la Y aquí? Porque hay una forma de escribirlo nuevo, que se escribe con los vectores unitarios. El I tongo va a significar en el eje X y J tongo en el eje Y. Es dos formas de escribirlo. Al lado izquierdo tenemos la coordenada y al lado derecho tengo la forma de escribirlo como vector unitarios. Cuando yo hablo de vector unitario aparece el I tongo y J tongo. El I en X y el J en la Y. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Perfecto. Ok. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Vamos a dejar de presentar y paramos la grabación. ¿Bien? Así que, bueno.